que un breve resumen de lo que ya han dicho mis compañeros, para que vayamos rapidito. No se cambia. Aquí está. El síndrome compartimental, pues es una elevación de la presión intersticial, como ya vimos. Esto es por arriba de la presión de perfusión capilar dentro de un compartimento. Y esto va a comprometer el flujo sanguíneo del músculo de los nervios, del nervio, lo que va a condicionar un daño tisular. Muy bien, en el cuerpo hay 46 compartimentos, 9 en el tronco, 37 en extremidades. Estos compartimentos pues van a contener los músculos, nervios y los vasos, que van a estar envueltos en una fascia, como ya vimos, como se puede ver en la imagen. Muy bien, los tipos de síndrome compartimental pues son los agudos, los crónicos y por aplastamiento. Nos vamos a enfocar más en el agudo porque es del que hay más información. Entonces, el agudo se va a presentar cuando la presión tisular en el interior de un compartimento osteofacial aumenta. Esto va a hacer hasta ocluir la circulación capilar y pues va a comprometer la viabilidad del tejido. Las causas más comunes son las fracturas en un 69% y pues la de la tibia, que es la más frecuente, en un 36%. El dolor aparece con movimientos pasivos y en reposo. El crónico pues se da con frecuencia en personas que hacen ejercicio intensivo y esto va a afectar la parte inferior de la pierna generalmente, pero pues igual puede afectar otras partes del cuerpo como los brazos, manos, pies y los glúteos. Es el incremento transitorio de la presión intracompartimental y va a haber inflamación e hipertrofia muscular secundaria a estas actividades. Igual a las actividades físicas repetitivas y a la estrechez de la fascia y pues ya, son los factores causantes. El síndrome compartimental por aplastamiento pues va a produce efectos sistémicos secundarios a isquemia grave de varios grupos musculares. Esto va a ser por afección de múltiples compartimentos y por rupturas de las células musculares y estas van a liberar a la circulación mioglobina y potasio, lo cual va a ocasionar hipercalemia, respuesta inflamatoria grave, pérdida de líquidos, acidosis metabólica, falla renal aguda y choque. La etiología. La etiología del síndrome compartimental agudo es secundaria a una disminución del compartimento o a un aumento de la presión. Independientemente de la etiología, el síntoma inequívoco es la presencia de dolor importante en la extremidad afectada y el aumento de la presión de 35 a 40 milímetros de mercurio. Tenemos las causas intrínsecas que pueden ser por fracturas, luxaciones, hemorragias y hematomas, hipertrofia muscular, extravasaciones de líquidos, edema, repercusión post-isquémica, lesiones arteriales, oclusión venosa, infecciones locales y regionales y pues heridas por mordedura. Y las extrínsecas que son vendajes, yesos y férulas, aplastamiento o compresión, cierre o tensión de la fascia, quemaduras y tracción excesiva de extremidades. Bueno, el mecanismo fisiopatológico implicado es el aumento de la presión intersticial que conlleva un círculo vicioso que solo se va a romper mediante la fasciotomía. El aumento de presión tisular produce una compresión microvascular. Esto va a enlatecer o anular la circulación y la reabsorción postcapilar, lo que va a desencadenar la formación de edema intersticial que a su vez aumenta la presión. Esta disminución del gradiente arteriovenoso impide que el flujo sanguíneo sea capaz de satisfacer las necesidades metabólicas tisulares, por lo cual se va a desarrollar el síndrome compartimental. El diagnóstico del síndrome compartimental agudo es fundamentalmente clínico. Se van a necesitar múltiples evaluaciones físicas del paciente para valorar la evolución de su cuadro. Y nos vamos a apoyar por medio de la presión intracompartimental. Esto es una exploración
complementaria. Y pues, esta prueba estará indicada en pacientes en los que la exploración física no sea fiable o viable, como pacientes inconscientes o en coma, o cuando existan dudas diagnósticas. Muy bien. Perdón. Según la presión, el valor crítico de la presión intracompartimental va a determinar la necesidad de si se realiza una fasciotomía urgente. Algunos autores solamente tienen en cuenta el valor absoluto de la presión intracompartimental, indicando la necesidad de fasciotomía cuando es mayor a 40, y otros autores, en cambio, la correlacionan con la presión arterial diastólica, cuando la diferencia entre la presión arterial diastólica y la intracompartimental sea menor de 30. En esta pues indicarán la fasciotomía. Este es un esquema así rapidito, pues como ya les mencioné, de los hallazgos clínicos definitivos, pues ya sería una fasciotomía, y pues si ya hay como que no concluyentes, se reevalúa al paciente para llegar al diagnóstico definitivo, o si hay un diagnóstico dudoso, pues no se realiza. Y pues a los pacientes con bajo nivel de conciencia se les va a medir pues la presión por el método que ya les dije, y pues ya si es menor a 30, esto se hará la fasciotomía, y si es mayor a 30, pues se va a ver una reevaluación y una vigilancia. No, sí, mayor a 30, perdón. Bueno, el tratamiento se va a basar en la apertura de la fascia para descomprimir el compartimento afectado. Y pues esta es la fasciotomía. El tratamiento quirúrgico debe instaurarse dentro de las 6 primeras horas y está indicado ante la sospecha clínica fundada. Si el diagnóstico se demora más allá de 24 o 36 horas, es recomendable no hacerla, ya que la fasciotomía no genera beneficio y se van a liberar toxinas que podrían llevar a la instauración de un síndrome de aplastamiento. Y pues la fasciotomía debe abarcar toda la longitud del compartimento con incisiones cutáneas largas, debiendo evitarse las fasciotomías subcutáneas. Muy bien. Les puse videos, o sea, lo que dice el video es lo que está en el texto, entonces para pues, no tardar, pues les voy a poner los videos. Ah, me dicen que no escuchan el video. Bueno, igual se los paso después. Y pues, Tienes que reiniciarlo y ponerle compartir audio. ok, voy.
Hoy en nuestro tips continuamos con el tema fasciotomías. Hablaremos de la fasciotomía del antebrazo. Empecemos. Recordamos los compartimentos a este nivel, que son tres. El compartimento palmar, en el cual vamos a encontrar los músculos flexor propio del pulgar, flexor común de los dedos, flexor común superficial de los dedos, cubital anterior, palmar mayor y palmar menor. También tenemos el compartimento dorsal, donde vamos a encontrar los músculos extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y abductor largo del pulgar. Por último tenemos el tercer compartimento, que es el compartimento lateral o denominado tacomóvil, donde vamos a encontrar el supinador largo, primer radial, segundo radial y supinador corto. Entonces, para realizar la fasciotomía vamos a tomar las siguientes referencias. En realidad vamos a hacer un abordaje de Henry volar, en el cual se toma la referencia de una incisión que se va a iniciar 1 centímetro proximal y 2 centímetros lateral al epicóndilo medial. Esta se puede extender hacia el compartimento lateral, es decir, hacia el tacomóvil, para poder liberar también este compartimento. Esta incisión se va a llevar distalmente a la línea media hasta el pliegue proximal de la muñeca, donde también se puede liberar el nervio mediano. Para hacer la liberación del compartimento posterior tenemos el abordaje de Thompson, la cual vamos a tener. Se va a usar una incisión única, recta, que va de la cara distal del epicóndilo lateral apuntando hacia el centro de la muñeca, como pueden ver en el esquema. Así tendríamos la liberación de los tres compartimentos si fuera necesario con dos abordajes. Hoy en nuestro tips hablaremos de las fasciotomías a nivel de la mano. Empecemos. En la mano vamos a encontrar 10 compartimentos osteofaciales separados en 4 grupos, las cuales son 4 interiores dorsales, 3 interiores palmares, los compartimentos tenar e hipotenar y el compartimento del abductor del pulgar. Entonces, para realizar la fasciotomía vamos a utilizar la técnica de 4 incisiones, donde vamos a realizar 2 incisiones a nivel dorsal, a nivel del segundo y cuarto metacarpiano, en el cual vamos a poder liberar los interiores palmares, los interiores dorsales, además del abductor del pulgar. Para liberar la región tenar e hipotenar vamos a hacer una incisión a nivel del lado radial del pulgar, liberando el compartimento tenar. Para liberar los músculos hipotenares se liberan mediante la incisión en la cara del cúbito a nivel del quinto dedo. Hoy en nuestro tips hablaremos de la fasciotomía del muslo. Empecemos. Antes de hablar de la fasciotomía, también recordaremos los compartimentos del muslo, que son 3. El compartimento anterior, que consta del cuádriceps, es decir, el vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio y el recto femoral. También tenemos el sartorio. El compartimento medial, que usualmente no se realiza una fasciotomía a este nivel porque es poco frecuente que se presente un síndrome compartimental en esta. Va a constar del aductor medio, aductor menor, aductor mayor y el recto interno. Y por último tenemos el compartimento posterior, en el cual vamos a tener el semimembranoso, semitendinoso y el bíceps femoral. Entonces, para hablar de la fasciotomía, vamos a realizar una incisión lateral larga que se extiende a lo largo del muslo, como pueden ver en el gráfico, y se realiza una incisión en la fascia lata en la línea de sus fibras y se descomprime el compartimento anterior. El vasto lateral se puede retraer anteriormente para permitir
el acceso del compartimento posterior para una mayor descompresión. Hoy en Osteotips hablaremos de la fasciotomía de la pierna. Empecemos. Antes de hablar de la fasciotomía como tal, tenemos que conocer los compartimentos de la pierna y estas se van a dividir en 4. Compartimento anterior, en el cual vamos a encontrar el tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos. El compartimento lateral, formado por el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. El compartimento posterior superficial, en el cual vamos a encontrar el sóleo y los gemelos. El compartimento profundo posterior, en el cual tenemos el tibial posterior, flexor largo del dedo gordo y flexor largo de los dedos. Entonces, vamos a utilizar la técnica, vamos a mencionar la técnica de 2 incisiones, la cual consta de la incisión anterolateral, en el cual vamos a poner un punto medio entre la cresta tibial y el eje del peroné. Esto sobre el tabique intermuscular anterior se va a trazar una incisión de 20 a 25 centímetros de largo, como pueden ver en el esquema, y la fasciotomía de la pierna. Luego permite la identificación del tabique intermuscular anterior, es decir, los compartimentos anterior y lateral se pueden liberar a ese nivel. La incisión medial, la cual se realiza en unos 2 centímetros detrás del borde tibial medial, como pueden ver en el esquema y la fasciotomía de la pierna en la imagen. Haciendo una disección Roma permite la visualización de la fascia y ver los compartimentos tanto profundo y superficial para descomprimirlos por completo. Hoy en Osteotips hablaremos de la fasciotomía en los pies, compartimentos del pie. Empecemos. Algunos autores abogan que hay 4 compartimentos a nivel del pie, como ser el compartimento medial, el compartimento lateral, el compartimento central y el compartimento interóseo. Otros han expandido hasta 9 compartimentos, es decir, el compartimento medial, donde vamos a encontrar el abductor del hallux, el flexor corto del hallux, el compartimento lateral, donde vamos a encontrar el flexor corto del quinto dedo, el abductor del quinto dedo, el compartimento del interóseo, que va a valer por 4, es decir, vamos a tener los músculos interóseos, que va de entre el primero al quinto metatarsiano, acompañados de los nervios digitales, el compartimento central, que va a ser por 2, porque vamos a tener el compartimento central superficial y el compartimento central o compartimento calcáneo. Entonces, el compartimento central superficial vamos a encontrar el flexor corto de los dedos. En el compartimento central del compartimento calcáneo vamos a encontrar el cuadrado plantar, el nervio plantar lateral, el paquete neurovascular tibial posterior, además del tendón flexor largo del hallux. Y tenemos el compartimento del aductor del hallux, donde vamos a encontrar el aductor del hallux. Entonces, para realizar una fasciotomía en el pie, podemos realizarla con 2 incisiones dorsales superpuestas en el segundo y cuarto metatarsiano, donde tenemos que tener cuidado del puente cutáneo para no generar una necrosis. Además, podemos continuar la disección Roma a través de los compartimentos y llegar al compartimento central, medial y lateral. Otra opción es tener una incisión medial a lo largo del borde inferior del primer metatarsiano, como pueden ver en la imagen y en el esquema. También podemos realizar una incisión en el calcáneo que comience posteromedial hacia el primer metatarsiano, donde permitirá la descompresión más extensa del compartimento central, como pueden ver en el esquema y la imagen. Pues ya pasamos a los tipos de cierre, que están los cierres por segunda intención, que son curas diarias. El cierre definitivo puede tardar hasta 3 o 4 meses.
La posición cutánea. Aprovechamos la elasticidad de la piel para lograr el cierre primario diferido de la herida. Esencialmente aplicamos una tensión constante en los bordes de la herida, permitiendo su cierre paulatino mediante el retensado clínico. Y se han descrito diversas técnicas, siendo una de las más conocidas la del cordón de zapato y la del BAC, sistema de cierre asistido por vacío. Esta va a promover la formación del tejido de granulación mediante la aplicación de presión negativa en la herida. Esto va a permitir acortar plazos y disminuir el edema y la probabilidad de infección, aunque habitualmente precisa la asociación de otra técnica de cierre. Y pues los injertos cutáneos, que es el método más utilizado clásicamente, con los inconvenientes de requerir una segunda intervención y las potenciales complicaciones que conllevan, incluido el mal resultado estético. Y pues aquí les pongo unas imágenes donde pueden ver que pues no se cierra completamente y los diferentes tipos que se emplean. Y sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Sí, doctora, ¿cómo sabemos a qué profundidad tenemos que cortar para la fasciotomía sin dañar pues, los músculos? ¿No te escuché? ¿Cómo sabemos a qué profundidad tenemos que hacer el corte? A ver, contéstamelo. Contéstame tú esa pregunta. ¿Cómo se llama la cirugía? Fasciotomía Entonces, a nivel de la fascia. claro, lo que tú quieres liberar es lo que ayer explicábamos. Lo que tú quieres liberar es la presión que hay dentro. La fascia es como una bolsa y dentro de la bolsa están los músculos. Entonces tú quieres liberar esa bolsa, que es la que está a tensión, para que deje de haber una compresión vascular. Entonces, tú liberar la fascia, no es la palabra correcta, pero como que hernias el músculo, o sea, liberas el músculo y entonces se libera la presión vascular. Por eso se llama fasciotomía, lo que cortas es la fascia. Si tu panículo adiposo es grande o es corto, no importa, o ancho o delgado, no importa. Lo importante es que llegues a la fascia y que cortes la fascia. Ok, gracias. Vemos de una vez el tema que sigue, sí. ¿Puedo comenzar, doctora? Tarde. Sí. Bueno, el tema con el que voy a presentar es anatomía quirúrgica, como puedo ver en imágenes. Primero, pues, ¿qué es? Y tenemos que es un divertículo ciego que se extiende desde la cara posteromedial de la porción inferior No del te ciego escuchas. hacia el... ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, estás como a 10 metros de tu micrófono. Oh, estoy cerca. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte.
Bueno, y también vamos a tener que, va a estar adherida al mesapéndice, que el mesapéndice va a derivar de la cara posterior del mesenterio de la porción terminal del ilion y se va a unir al ciego y a la porción proximal del apéndice. Y por último, que la posición del apéndice va a ser variable, aunque usualmente es retrosección. Siguiente, por favor. Y algo muy importante es que la base del apéndice casi siempre se va a situar profunda a un punto. Va a estar entre los tercios medio y lateral de la línea oblicua que va a unir la espina ilíaca anterior superior con el ombligo. Este punto se va a llamar punto de McBurney, que al explorarlo puede ser positivo o negativo y entonces se va a denominar signo de McBurney. Siguiente, por favor. ¿Cómo exploramos este signo? Primero tenemos que localizarlo y ese se va a localizar en la unión del tercio externo con los 2 tercios internos de una línea imaginaria trazada desde la cicatriz umbilical hasta el borde antero superior de la cresta ilíaca derecha, que es más o menos como está en la imagen, o sea, desde el borde de la espina ilíaca hasta el ombligo vamos a trazar una línea imaginaria y la dividimos entre 3. Y en el tercio externo es donde debería encontrarse el punto de McBurney. Esto es importante porque uno de los casos que vamos a ver muy seguido, incluso en primer nivel, pues es la apendicitis aguda. Y por ende, para diagnosticarla y quizá tratarla, pues necesitamos conocerla. Siguiente, por favor. Y solo, me imagino que lo van a decir en la apendicectomía y esto es como un pequeño resumen. Para diagnosticar los signos clínicos de la apendicitis también existen otros, como el signo de Bloomberg, el signo de Dunphy, el signo del psoas, el signo de Robson, el del obturador y el de Genu de Moshe. Esos van a también a orientarnos hacia una posible apendicitis aguda. Y esta vamos a medirla con la escala de Alvarado, en la cual tenemos síntomas, signos y datos de laboratorio. Y en la parte de abajito podemos ver cómo se mide en la escala de Alvarado, cómo se puntúa. Y mientras más puntos, entre 9 y 10 puntos, es una certeza casi segura de apendicitis. Siguiente, por favor. Y hablando un poco de la irrigación y el drenaje venosos y linfáticos, vamos a tener que el apéndice va a estar irrigado por la arteria apendicular, que va a ser una rama de la arteria ileocólica. Va a estar drenada por la vena ileocólica y los vasos linfáticos van a pasar a los nódulos linfáticos del mesoapéndice y los nódulos linfáticos ileocólicos, que se sitúan a lo largo de la arteria ileocólica. Los vasos linfáticos eferentes pasan hacia los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Siguiente, por favor. Y un poco acerca de la inervación, es que va a provenir de los nervios simpáticos y parasimpáticos del plexo mesentérico superior. Las fibras nerviosas simpáticas se van a originar en la porción torácica inferior de la médula espinal y las fibras nerviosas parasimpáticas van a provenir de los nervios vagos. Y por último, las fibras nerviosas aferentes van a acompañar a los nervios simpáticos hacia el segmento T10 de la médula espinal. Y bueno, eso sería todo acerca de la apéndice.
Hola, doctora. Voy a pasar con el instrumental y equipo requerido para la apendicectomía. Yo digo que sí. Ok. Yo espero que hayan aprendido anatomía porque yo no entendí nada. ¿Vamos a empezar o no?
Sí, doctora, un momento. ¿Se ve la presentación? No, ya no. ¿Se veía o se dejó de ver? ¿Y ahora? Sí se ve. Ya se ve. Ok. Bueno, vamos a pasar con el instrumental y el equipo requerido para una apendicectomía. Como objetivo quirúrgico, pues es la extirpación del apéndice, que es una bolsa larga, ciega y estrecha, que esta nace en el ciego. El apéndice se extirpa cuando presenta una infección aguda. Esto es para prevenir la rotura y tratar la peritonitis. Igual se puede realizar como medida profiláctica preventiva cuando se realiza una cirugía en el abdomen por otro motivo. A esto se le llama apendicectomía incidental o complementaria. Bueno, con el instrumental lo dividí por secciones. En las primeras 5 las trae la caja de la apendicectomía y las otras pues esa parte. En corte y disección pues vamos a tener el mango de bisturí. Puede ser del número 3 o número 4, que el número 4 pues ya sabemos que es un poquito más grande, o puede ser un bisturí eléctrico. Vamos a tener una tijera de mayo recta, una tijera de mayo curva y tijeras de Metzenbau. En retracción y exposición vamos a tener los separadores de Farabel, el separador de Richardson y el separador de Aver. El separador Farabel igual se usa para separar la piel y el tejido subcutáneo. Igual se pueden usar los separadores que le llaman Army Navy, que estos se pueden usar pues estos se pueden usar para lo mismo, pero nada más que son más grandes. El separador de Aver se usan más para la retracción profunda. Usualmente es cuando ocurre una cirugía complicada. Bueno, en pinzado y oclusión tenemos las pinzas de Kelly curvas, las pinzas de Kelly Hudson, las pinzas de Rochester Pin y las pinzas de campo, que igual se le conocen como las Backhouse. En las pinzas de campo vamos a necesitar 4 y las demás de a 2. Igual tenemos las pinzas de Halsted, o igual llamadas de mosquito, las de Krill, las de Géminis y las de Bertola curva, que igual se le llaman las de Hayes. Ok, vamos a necesitar igual pinzas de disección. Estas van a ser una rusa, 2 pinzas con diente y 2 pinzas sin diente, igual las de pinzas de Bonney. Las pinzas de Babcock, estas sirven para
prender y rodear estructuras delicadas, en este caso pues el apéndice, las pinzas de Alice, que es para levantar y sostener y retraer el tejido denso, que es el que se está extrayendo, en las pinzas de Pennington o Duval, que igual es para tomar los tejidos y órganos durante la cirugía general. Estas pinzas, las pinzas de aro se utilizan para sujetar gasas o esponjas. Okay. Las pinzas pinzas de Grossminer y las pinzas de Kosher es para sujetar paños. Las pinzas de Kosher igual se llaman las de Rochester-Ochsner. Okay. Igual para sutura y engrapado vamos a necesitar las portaagujas, pueden ser grandes y pequeñas, y vamos a utilizar suturas reabsorbibles Vicryl. Las portaagujas pueden ser de 12 y 14 centímetros y para las suturas de 1 o 0 es para la aponeurosis. Vamos a utilizar las del número 2 para meso y las 3 para el muñón en la bolsa de tabaco. También se pueden usar de sedas para vasos, mesotel y control vascular. Estas proporcionan una mayor tensión. Igual vamos a usar la grabadora de piel, que el uso es para la aproximación de la piel en el cierre de las heridas. En otros pues tenemos como la canalícula de succión, que esta puede ser desechable o metálica. La diferencia es que la desechable va a poseer un agujero en el que debe ser presionado para que inicie la succión. Vamos a utilizar igual gasas, compresas, paños, gasas sin trampas para cubrir la herida. Vamos a utilizar pues la sábana perforadora, antisépticos como la povidona o el isodine. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. No, doctora. Todos ya sabemos cómo se llega al diagnóstico de apendicitis. Evidentemente, una apendicectomía no es algo que ustedes, como médicos generales, vayan a hacer. Pero muy probablemente sí, en algún momento de su internado, en algún momento de su servicio, o en algún momento de sus primeros años de vida de carrera de médicos generales, se dediquen a ayudar a algún cirujano. Entonces es cuando sí esto les ayuda mucho. ¿Cuál es la idea de que sepan la técnica quirúrgica? Es que vean cómo van los pasos más o menos, desde la disección por planos, que ya vimos en el día de que vimos planos quirúrgicos, como todas las cirugías empiezan con un bisturí y todas acaban con un portaagujas y un punto, ¿verdad? Todas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es seguir el procedimiento. Es muy importante conocer la anatomía de la zona que vas a operar para que sepas cuáles son tus riesgos y cuáles son tus posibilidades de complicaciones durante el procedimiento quirúrgico. Por eso es importante que lo sepas. ¿Seguros que no tenemos ninguna duda? Seguros. Muy bien, entonces nos vemos mañana, ¿no? ¿Ya es el último tema mañana? No, sí. Sí, mañana es el último día, el último tema. Y el viernes el examen. Sí, Sí, doctora. Doctora, disculpe, esto ¿de qué hora a qué hora va a ser el examen? Bueno, los exámenes o cómo va a ser. Yo calculo como de 3 a 4, 4 y media el primero y de 5 a 6 el segundo, si están de acuerdo, o algo así. O sea, terminando uno, arrancamos con el otro. Sí, está bien. Sí, disculpe, doctora, entonces ¿va a ser en Wadi virtual? ¿Necesitamos automatricularnos o usted nos avisa? Virtual, yo les mando un link,
que es como un formato de forms, un cuestionario de form. Allá contestan y en automático se manda la respuesta a mi correo. Ah, ok, doctora, gracias, ya lo entendí, gracias. Ah, Disculpe, doctora, entonces si presentamos a las 3, ¿de a qué hora sería la clase? Porque nos falta un tema, o ¿cómo haríamos? a ver. ¿No el tema es mañana? Ah, Sí, sí. ok, sí, perdón. Mañana es la Perdón, sí. apendicectomía y el viernes es el examen. Mañana es jueves, ¿no? Sí. Mañana el tema, el viernes el examen. Sí, doctora, una disculpa, pensé que era jueves. No te preocupes. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora.